Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí de nuevo para estudiar la lección de escuela sabática. Este segundo trimestre del año 2025, en el cual estamos tratando el tema general, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y en esta oportunidad estamos estudiando la lección número 6. Que lleva por título Entendiendo el sacrificio. Antes de entrar al estudio de la lección, yo siempre quiero invitarte a que por favor te suscribas a mi canal. Aquí te dejo el link para que vayas a YouTube. Actives la campanita de notificaciones después de suscribirte y me dejes un like. Luego, déjame un comentario, comparte esta lección y entonces estaremos cumpliendo el propósito por el cual se ha realizado este video. Vamos a entrar al estudio de la lección número 6 que lleva por título Entendiendo el sacrificio. No hay nadie que no sepa del sacrificio de Jesús. Sin embargo, aún hay muchos que no entienden la magnitud de este sacrificio. Este fue un acto del que nosotros y los demás seres inteligentes del universo nos maravillaremos por la eternidad. Por esto, es importante que nosotros estudiemos acerca de el sacrificio de Jesús y podamos entenderlo. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en el Apocalipsis y en las profecías es una escena crucial que nosotros debemos de entender porque es clave importante para entender todo el episodio profético. Nuestro texto para esta semana se encuentra en Apocalipsis 5:9 y dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bienvenidos al estudio de la lección número 6 que lleva por título Entendiendo el sacrificio. La primera parte de nuestra lección lleva por título Sacrificios inútiles. Hubo ocasiones en que Dios rechazó los sacrificios del pueblo de Dios. Y será bueno para cada uno de nosotros conocer las razones por las que rechazó Dios esos sacrificios. Isaías 1, 2 al 15 y el 56, versos 6 y 7, ahí nosotros podemos aprender lecciones importantes que nos enseñan estos textos acerca del sacrificio. Una de ellas es muy importante porque hacían los sacrificios por costumbre, hacían los sacrificios por tradición y eso para el Señor es abominación. Un sacrificio sin obediencia es abominación. En realidad yo creo que debe de estarte viniendo algunas ideas a la mente, como por ejemplo las tradiciones que acabamos de pasar en la llamada Semana Mayor. Ahí hay muchas personas que van a hacer sacrificios por tradición no solo religiosa, sino familiar. Uno de los ejemplos del rechazo de sacrificio es Caín. Abel hizo su sacrificio de acuerdo a las instrucciones que Dios había dejado. Caín hizo su sacrificio de acuerdo a cómo él pensaba que tenían que ser las cosas. Y rechazó el Señor ese sacrificio. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada
la vida sacrificada y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Debemos de cuidarnos de hacer las cosas para Dios por costumbre o por tradición. También debemos de cuidarnos de que nuestra adoración a Dios esté de acuerdo a sus instrucciones. ¿Sabías que a veces las oraciones, nuestras oraciones hacia el Señor son una abominación para Él? Voy a compartirte lo que está escrito en la palabra en Proverbios capítulo 28 y el verso 9. Pon atención. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ten cuidado. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Sangre de toros y de machos cabríos. La sangre de toros y de los machos cabríos sacrificados no pueden quitar el pecado, pero hacían que el pueblo recordara el verdadero cordero que vendría. La muerte de Cristo fue una muerte cruel, una muerte injusta. El inocente murió en lugar de los culpables, de nosotros. Eso era lo necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte, la de Cristo, era lo que señalaban todos los sacrificios crueles e injustos de animales inocentes. Ojalá que al ver la muerte terrible de Jesús por mis pecados, nos lleve a odiar el pecado y a agradecer todos los días de nuestra vida a Jesús por esta esperanza de vida eterna que ahora tenemos, por ese sacrificio realizado. Ojalá que cada vez que nosotros estudiemos acerca de esos animales inocentes que morían todos los días en representación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos recuerde lo terrible que es ante los ojos de Dios el pecado. Recuerda cuán odioso es ante los ojos de Dios el pecado, pero cuánto te amó que dio a su Hijo para que tuvieras esperanza de vida eterna. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El Cordero de la Pascua. En el libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero casi 30 veces. El pueblo de Dios ha utilizado corderos como símbolos del Mesías venidero desde el mismo inicio del plan de redención. En Génesis nosotros encontramos que Jesús, o Dios, vistió a Adán y a Eva con pieles, porque ellos descubrieron que estaban desnudos, porque ellos estaban vestidos de la gloria de Dios en su estado de perfección. Esas pieles de cordero nos indican que hubo un sacrificio de animales antes de vestir a ellos. La primera Pascua la celebró el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Esto lo encontramos en Éxodo 12. Esa primera Pascua era la señal de liberación de la esclavitud. Todo el que quisiera salir tenía que matar al cordero y colocar su sangre en el dintel de la puerta. Cuando vino el verdadero Cordero Pascual, murió sacrificado por nuestra liberación de la esclavitud del pecado en la que nos encontramos. Todo el que desee la libertad de esa esclavitud debe aceptar
al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como dijo Juan cuando vio venir a Jesús. Así también como dijo Pedro, sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha ni defecto. Esto quiere decir que a partir de que aceptamos a Jesús, Él nos cambia nuestra genética. Esos genes defectuosos que recibimos de nuestros padres ahora se transforman en los genes del Hijo de Dios para que andemos como Él anduvo. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Jesús en el templo. Hay tensión en toda la historia de salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros, pero si nos acerca en nuestro estado pecaminoso, lo que pasaría es que con su gloria nos destruiría. Y David le dijo en Salmos 5:4, tú eres un Dios que no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y al mismo tiempo le dijo, pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa, con reverencia adoraré en tu santo templo. Ageo, uno de los profetas menores, profetizó acerca de la gloria del nuevo templo. Esa gloria del templo nuevo sería mayor que la del primero, ese templo maravilloso, precioso, como lo describe la palabra de Dios que construyó Salomón, preciosísimo, pero la gloria del nuevo templo iba a ser mayor, aunque en esplendor, en belleza de construcción, de estructura, ese templo no se comparaba con el primero. En la gloria que recibió de Dios, iba a ser mucho mejor. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria de Dios que había acompañado a los hijos de Israel en su camino de Canaán, llenó ese templo. Se manifestó la presencia del Señor en aquel humo que cubrió ese lugar maravilloso. Y el sumo sacerdote y los sacerdotes que oficiaban en esa ceremonia de inauguración, de dedicación de ese templo, no pudieron seguir porque la gloria de Dios no permitía que ellos siguieran ministrando en ese templo. Sin embargo, fue en el segundo templo donde Jesús, la encarnación, la presencia literal de Dios, apareció en persona, en carne y hueso. Dios mismo había salido de detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado. Puesto que el Hijo de Dios era ahora el Hijo del Hombre, podíamos ver su rostro. En lugar de acercarnos a Dios, Dios se acercó a nosotros. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto derroche de amor! Ese templo fue testigo de las manifestaciones gloriosas de sanidad que hizo Jesús. Cuando Salomón dedicó su majestuoso templo, Dios se manifestó y lo llenó con su gloria. Llenó con su gloria todo aquel lugar, pero no se compara con la presencia de Emmanuel, que es Dios con nosotros en ese santo lugar. La próxima vez que vayas al templo, recuerda, cuando llegues a ese lugar, allí está Emmanuel, Dios con nosotros. Ten cuidado cómo te presentas a Él. La quinta parte de nuestra lección lleva por título, Tú creaste todas las cosas. Ezequiel
Isaías, Juan, fueron profetas que en visión pudieron ver el trono de Dios. Pero lo interesante es lo que estas escenas provocaron en ellos. Por ejemplo, Isaías exclama que es un hombre de labios impuros. Mientras tanto, Juan llora porque se enfrenta a la trágica verdad de que no puede encontrar a nadie digno ante la presencia de Dios. Cuando somos confrontados directamente con la santidad de Dios, comenzamos a comprender nuestra verdadera condición. Somos totalmente indignos y necesitamos a Cristo como nuestro Redentor. Satanás ha lanzado muchas acusaciones contra Dios, argumentando que es arbitrario, que es egoísta, que es severo, pero aún un breve momento en la sala del trono de Dios pone al descubierto las mentiras de Satanás. Al ver a Cristo como es en realidad, el Cordero que fue inmolado, vemos también al Padre tal cual es. Y cuán reconfortante es saber que al contemplar a Jesús descubrimos cómo es el Padre. Pero la mayor revelación de cómo es el Padre se aprecia en la muerte de Jesús por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La cruz, por lo tanto, debería mostrarnos dos cosas. Que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos. Las Escrituras dejan en claro que Cristo es el único que puede asegurarnos la salvación. Su vida fue la única sin pecado y es el único ejemplo de una vida que satisfizo la gloria del Padre. Satisfizo las demandas de la ley. La paga del pecado es muerte. Y tú y yo como pecadores tenemos que morir. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos su muerte sustituta. Por lo tanto, ya no morimos para la eternidad. Cuando Juan presencia la increíble escena de los seres celestiales reunidos alrededor del trono de Dios, se le dice que deje de llorar, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y hoy te lo repito, hay solución para eso que tú crees que ya Dios no puede perdonar. La sangre de Jesús es suficientemente poderosa para perdonar cualquier pecado del que nosotros nos arrepintamos, nos apartemos y pidamos perdón. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer estas exigencias, en lugar de cada uno de nosotros. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a las profundidades de la desgracia para rescatarte a ti y a mí. ¿Te has puesto a pensar qué sería de ti sin Cristo? ¿Qué sería de ti sin tener esperanza de un mundo mejor? Yo alabo a mi Dios porque me amó tanto, tanto que dio a su Hijo para que ahora yo tenga esperanza de un mundo mejor. Yo tengo la seguridad porque Dios lo prometió. En Juan 14 dice que nosotros no debemos de tener miedo
de todo lo que está pasando, sino confiar, porque Él va a volver. Queridos, pronto este mundo de pecado acabará y vendrá el mundo nuevo, en donde todas estas cosas que hemos pasado pasarán a la historia y no tendremos más memoria de ello, porque no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá llanto, solo habrá gozo en la presencia del Señor. Por eso yo, con todo mi corazón, deseo que Cristo venga pronto.